Bienvenidos a La Máquina del Tiempo. En este programa vamos a hablar sobre el alimento espiritual a la luz de las Sagradas Escrituras. Al hablar de alimento espiritual es normal que nos venga a la mente la Eucaristía, aunque no es el único sustento que nos ayuda a estar más cerca de Dios. A continuación vamos a analizar qué otros tipos existen que se mencionan en la Biblia y qué relación tienen entre sí. Empezaremos con el alimento por excelencia que es la Eucaristía, es decir, el cuerpo y la sangre preciosísima de nuestro Señor. Leemos en Mateo 26, del 26 al 28. Mientras comían ellos, tomando Jesús pan y habiendo bendecido, partió y dio a los discípulos diciendo: Tomad, comed, este es el cuerpo mío. Y tomando un cáliz y habiendo dado gracias, dio a ellos diciendo: Bebed de él todos, porque esta es la sangre mía de la alianza, la cual por muchos se derrama para remisión de pecados. Y para confirmarnos que ese pan es Cristo mismo que se nos da, Jesús nos dice en Juan 6, del 50 al 51. He aquí el pan, el que baja del cielo para que uno coma de él y no muera. Yo soy el pan, el vivo, el que bajó del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y por lo tanto el pan que yo daré es la carne mía para la vida del mundo. Y más adelante en los versículos 53 a 56, el Señor nos dice: Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre del mismo, no tenéis vida en vosotros. El que de mí come la carne y de mí bebe la sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque la carne mía verdaderamente es comida, y la sangre mía verdaderamente es bebida. El que de mí come la carne y de mí bebe la sangre, en mí permanece y yo en él. Por lo tanto, la Eucaristía es imprescindible para vivificar el alma, y así poder ir al cielo y que Cristo nos resucite, para que podamos reinar con él. ¿Significa esto que los que no comulguen nunca en su vida no pueden ir al cielo y no serán resucitados? No, pues la Eucaristía es Cristo mismo encarnado en nosotros, y Él tiene medios suficientes para darse a quien quiere, como Él quiera, como vimos por ejemplo en las apariciones de Fátima, donde los pastorcitos tomaron el cuerpo y la sangre del Señor, de manos del Ángel de la Paz. Es posible también recibir la comunión de forma espiritual, como nos enseña Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Cristo está contenido en este sacramento no en estado natural, sino en estado sacramental. Por tanto, el alimento espiritual puede verificarse de dos modos. Primero, alimentándose de Cristo en su estado natural. Y así es como los ángeles se alimentan espiritualmente de Cristo, uniéndose a Él con la fruición de la caridad perfecta y con la clara visión. Este es el pan que nos espera en la patria, y no por la fe, como nosotros nos unimos a Él aquí en la tierra. Segundo, es posible alimentarse espiritualmente de Cristo en cuanto que está presente bajo las especies de este sacramento, creyendo en Él y deseando recibirlo sacramentalmente. Y esto es no solo alimentarse de Cristo espiritualmente, sino también recibir espiritualmente este sacramento. Es decir, una persona que según la justicia de Dios es apto para el cielo, puede recibir a Cristo en su estado natural, lo cual es también Eucaristía, y más perfecta, y por lo tanto entrar en la gloria y ser resucitado. Sin embargo, la Eucaristía no es un fin en sí mismo, ni es bueno ni prudente comulgar por comulgar, pues como dice San Pablo en 1 Corintios 11 del 27 al 30, de modo que quien comiere el pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero pruébese cada uno a sí mismo, y así coma el pan y beba el cáliz. Porque el que come y bebe, no haciendo distinción del cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Por esto hay entre vosotros muchos débiles y enfermos, y muchos que mueren. También Santo Tomás de Aquino advierte una cosa muy importante. En la recepción de este sacramento hay que considerar dos cosas, a saber, el mismo sacramento y su efecto. Pues bien, el modo perfecto de recibirlo es cuando uno lo recibe de tal manera que recibe también el efecto. Ahora bien, acontece algunas veces que uno es impedido de recibir el efecto de este sacramento, y tal recepción es imperfecta. Y como lo perfecto se contrapone a lo imperfecto, así la recepción sacramental en la que solo se recibe el sacramento sin su efecto, se contrapone a la recepción espiritual en la que se recibe el efecto de este sacramento, efecto por el que el hombre se une a Cristo por la fe y la caridad. La Eucaristía, hecha para la vida del Espíritu, puede convertirse en muerte si no se toma con las disposiciones necesarias, que fue lo que le pasó a Judas el Iscariote. Pero ¿cuáles son las disposiciones necesarias? Para empezar, como dice el apóstol de los gentiles, creer que el pan y el vino son realmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La otra condición tiene que ver con el segundo tipo de alimento espiritual del que vamos a hablar ahora mismo, esto es, la palabra de Dios. Leemos en Mateo 4:4. Está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es en el comienzo de su misión evangelizadora que Jesús nos enseña que el hombre no es solamente material,
Por eso, no solo necesita el pan para su cuerpo, sino que también tiene un alma, que se alimenta de la palabra de Dios. De hecho, esta vianda es mucho más importante que la del cuerpo, puesto que éste muere y se descompone, mientras que el espíritu le sobrevive. Este pasaje, a la luz del Evangelio, se podría interpretar también de la siguiente manera: no solo del pan eucarístico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para que se entienda bien, vamos a explicar por qué. Ya hemos comentado que la Eucaristía es imprescindible para la vida eterna, pero nuestro primer alimento debe ser la palabra de Dios, puesto que es mediante ella por la que conocemos a Dios en su Santísima Trinidad. Quien no conoce la palabra de Dios es imposible que reciba la Sagrada Comunión de forma digna. Por eso es necesaria una catequesis perfectamente administrada, para que el cuerpo y sangre de Cristo produzcan vida y no muerte. Es por eso que Jesús nos da el divino sacramento al final de su vida pública, en la noche de su pasión, después de 3 años predicando el Evangelio, cuando ya los apóstoles tenían los conocimientos y la fe mínimos para ello. Podemos ver aquí también el ejemplo del traidor que comulgó junto con sus compañeros, pero para él significó la perdición eterna, porque a pesar de haber convivido todo ese tiempo con el Señor, despreció la enseñanza de Cristo. Podríamos decir que el Evangelio es la leche o la papilla que necesitan los bebés para crecer, y la Eucaristía es el alimento sólido que ya pueden degustar cuando están suficientemente desarrollados para continuar su crecimiento. Sin embargo, infantes, niños, adultos o ancianos, todos necesitamos tomar regularmente de este manjar para no involucionar en nuestra vida espiritual. El tercer alimento espiritual de que nos habla la Biblia lo encontramos en Juan 4, del 31 al 34. Entretanto, los discípulos le rogaron: «Rabí, come». Pero él les dijo: «Yo tengo un manjar para comer que vosotros no conocéis». Y los discípulos se decían entre ellos: «¿Alguien le habrá traído de comer?». Mas Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió y dar cumplimiento a su obra». En esto consiste la santidad, en hacer en cada momento la voluntad de Dios, lo cual es la razón por la que nos ha creado y traído al mundo, para ser colaboradores de Cristo en la salvación de nuestros hermanos, que se han desviado del camino, y mediante nuestro sacrificio constante en pro del plan divino, salvar nuestras almas. Por lo tanto, el conocimiento de la palabra de Dios y la Eucaristía son medios para un fin, que es hacer la voluntad de Dios. Conocer la Biblia de cabo a rabo o comulgar todos los días no nos va a salvar per se, sino que nos ayudarán a realizar la misión encomendada, en la medida en que lo hagamos con fe y con el alma preparada. Por eso es un asesinato, y el peor de todos, que afecta al alma, el animar a pecadores impenitentes a comulgar, pues se les invita a comer su propia condenación. El que esto hace solamente puede ser un servidor del demonio, que no quiere que nadie vaya al cielo. En resumen, quien no conoce la palabra de Dios, no conoce al que le ha creado, y por lo tanto le falta lo más básico para su desarrollo espiritual y el cumplimiento de su misión. Cuanto mejor conocemos a Dios por su palabra, más frutos podremos conseguir por medio de la Eucaristía, Jesús en nosotros, que es alimento para los ya mínimamente formados, para tener la fuerza para seguir imitando a Cristo en su pasión y para gozar con Él de la resurrección. Estos son los medios para alcanzar el fin último, que es hacer la voluntad de Dios, que es lo que nos salva. Por eso nuestro Señor no va a dejar sin su alimento a todos aquellos que verdaderamente se afanan en conocer el plan de Dios para ellos y lo siguen a pesar de todos los obstáculos. Esto lo podemos ver en Juan 14:23. «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y en él haremos morada». Dice Jesús en Marcos 3, del 33 al 35. «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y dando una mirada en torno sobre los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos, porque quien hiciere la voluntad de Dios, ese es mi hermano, hermana y madre». Señor, te pedimos la gracia por medio de la Santísima Virgen María, de que al final de nuestra vida puedas llamarnos tus hermanos. Amén. Si te ha gustado este podcast, compártelo con tus amigos, descárgate la app de La Iglesia que Ilumina y únete a nuestro canal de Telegram. Te esperamos con más contenido en laiglesiaqueilumina.com y nos vemos en el próximo episodio.